Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a resolver un supuesto práctico de contratos, concretamente de la oferta de empleo público del año 2023 que se celebró en el año 2024, de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado, pero que te sirve para practicar cualquier oposición. Entonces, antes de nada vamos a ver una serie de cuestiones importantes para tener en cuenta que te van a servir como una guía para resolver cualquier supuesto de contratos que te pongan. Y lo vamos a ver con esta tabla, donde vemos los umbrales. Ojo que estamos en el año 2026, si lo ves en el futuro esto puede haber variado, pero la lógica es exactamente la misma. Y es que lo primero que tenemos que hacer es saber elegir el procedimiento correcto en función de los datos que nos dé el enunciado. Aquí en este supuesto que estoy utilizando como ejemplo, tenemos una serie de cuestiones y nos dan un dato fundamental, que es presupuesto base de licitación de X importe. Bien, estamos en el presupuesto base de licitación, por lo tanto, tenemos que tener muy claro el artículo 100, el artículo 101 y si me apuras también el 102, que es el precio, ¿sí? Pero fundamentalmente el 101 y el 100. ¿Por qué? Porque nos van a poner un enunciado en el cual nos van a decir el valor estimado es tanto o el presupuesto base de licitación es tanto. Y en función de eso vamos a tener que saber elegir el procedimiento correcto, que lo tenemos en esta tabla. Si tienes clara esta tabla, ya vas a saber de qué contrato te están hablando y cómo resolverlo nada más abrir el examen, porque vas a abrir el documento, vas a ver el importe, vas a ver si es presupuesto base de licitación o si es valor estimado y lo vas a saber enmarcar perfectamente en cualquiera de estos, tanto si es menor, si es abierto simplificado de menor importe, si es abierto simplificado de mayor importe, si es abierto a secas o si es sujeto a regulación armonizada. Por lo tanto, la primera parte, la primera clave, lo más importante de todo, es saber identificar el contrato. En este caso, en el del supuesto que estamos viendo, estamos ante un contrato de servicios, porque ya nos lo dicen aquí. Entonces, no hay problema con eso. Esto ya nos sitúa dentro de la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente dentro de los contratos administrativos del artículo 25, que siempre va a ser un contrato administrativo, ¿vale? Entonces, segundo punto, ¿quién contrata? Aquí es el INAP. Siempre va a ser un organismo autónomo o un ministerio. Esto que tenemos aquí es una tabla con nuestro querido ámbito de aplicación. Tenemos sector público, poder adjudicador, administración pública, liada total, ¿vale? Yo sé que esto es muy complicado, pero lo bueno es que solo te tienes que fijar en esto. Sector público, poder adjudicador, administración pública, AGE, ministerio, organismo autónomo, punto. Ya no hay más. Va a ser un ministerio o un organismo autónomo. Y si te has encontrado con otro supuesto que no sea uno de esos, por favor me lo dices porque yo no lo he encontrado. Por lo tanto, nos olvidamos de todo lo demás. Esto para el test, si acaso. Sector público, poder adjudicador, administración pública, AGE, organismo autónomo. Siempre va a ser o un ministerio o un organismo autónomo. Y aquí lo vemos. Tras superar, usted obtiene destino en la gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública, OA, por sus siglas INAP, OA de organismo autónomo. ¿Sí? Por lo tanto, quien contrata es un organismo autónomo. Contrato administrativo, artículo 25 y el régimen jurídico del contrato. Después hay un tema interesante también, que es que nos están hablando de un contrato de servicios. Por lo tanto, hay dos artículos que puedes mencionar siempre que nos pregunten por servicios. Ponemos aquí, informe de... He hecho control F en la ley de contratos, ¿vale? Insuficiencia de medios y nos da dos resultados. Y el primero de ellos es este. Artículo 63, perfil del contratante. Punto 3. En el caso de la información relativa a los contratos, deberá publicarse al menos la siguiente información. Y nos dice, apartado A, la memoria justificativa del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios. Por lo tanto, informe de insuficiencia de medios si nos preguntan por un contrato de servicios. Lo podemos llevar preparado de casa, porque nos van a preguntar obra, servicio o suministro. Punto. Y un contrato abierto. Seguimos. Artículo 116. Expediente de contratación. 116.4, letra F. 116.4F, también preparado de casa. En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.
tiene que llevar el expediente. Por lo tanto, nos lo llevamos preparado. Entonces, lo que te dije antes, artículo 100, valor estimado, importantísimo. ¿Por qué? Porque nos pueden liar con los importes, si hay prórroga, si no hay prórroga y tal. Aquí en este supuesto tenemos presupuesto base de licitación, por lo tanto, aquí es donde la mayoría de los opositores falla. Confunden presupuesto base de licitación con valor estimado. Entonces, el presupuesto base de licitación incluye IVA. El valor estimado no. En este caso tenemos un importe de 60.500 euros con IVA. Nos dice que el IVA está incluido, nos lo dice en el propio enunciado. Por lo tanto, el valor estimado es inferior a 60.000 euros. Y este dato no es accesorio, porque es el dato que va a determinar ¿qué? Va a determinar el procedimiento. Si es menor a 60.000 euros, ¿qué sucede? ¿Dónde lo enmarcamos? Aquí. 159.6. Es decir, con un vistazo rápido al examen, ya sabemos dónde enmarcarlo. Aquí. En un contrato abierto, simplificado de menor importe. Y es que siempre vas a tener un contrato abierto, ya sea menor, abierto simplificado, de menor importe, abierto simplificado de mayor importe, abierto o abierto sujeto a regulación armonizada. Siempre celebrado por una administración pública, artículo 25, y siempre por un ministerio o un organismo autónomo. Punto. Aquí lo tenemos, AGE, o sea, ministerio, porque estamos en la Administración General del Estado. No nos van a decir el Ayuntamiento de Pichirruela de Vidriales, no, porque sería rarísimo, para empezar. Va a ser un ministerio o un organismo autónomo. Por lo tanto, ya esa parte ya la tenemos superada. Entonces, un error típico es ir directamente al procedimiento, cuando lo que tenemos que hacer es ir primero a ver qué clase de contrato es. Muchos opositores saltan y dicen, vale, es un procedimiento simplificado abreviado, pero eso no puntúa, porque lo primero, tenemos que saber qué es un tipo de contrato, servicios. Segundo, no sujeto a regulación armonizada por el importe. Entonces, sí, ya sabemos cuál es el procedimiento adecuado, sabemos que está enmarcado aquí. Y si fuera de más importe, estaría aquí, y si fuera de más, aquí. Y si fuera de menos, un contrato menor, y ya sabemos todas las peculiaridades del contrato menor. Hacemos contrato menor, buscamos todos los artículos que hagan referencia a eso en la ley, nos hacemos un documento y nos los aprendemos todos. Entonces, aquí el procedimiento clave es el 159.6, que es el procedimiento que permite simplificar y agilizar al máximo la contratación. Y aquí es donde la comisión nos suele exigir algo más aparte de nombrarlo. Quiere que sepas cómo funciona, es decir, que los plazos son reducidos. Dentro de sus características esenciales tenemos que los plazos son reducidos, mínimo 10 días hábiles, que es un único sobre, que son solo criterios evaluables mediante fórmulas, que no hay mesa de contratación, que no se exige garantía definitiva, que no se exige solvencia en el sentido estricto y que la formalización está simplificada. ¿Por qué? Porque es menor importe. Y esto no es cuestión de memorizar, es la lógica del procedimiento. Entonces, otra trampa del supuesto, no solo procedimiento, porque el supuesto no se queda aquí, esto es muy importante, pero la comisión nunca te va a hacer una pregunta aislada. Después de elegir el procedimiento nos van a pedir otra cosa, nos van a decir que hay que justificar en el expediente. Entonces, ¿qué se debe justificar en el expediente? Aquí estamos, recordemos, en contratos del artículo 159.6. Y ponemos aquí 159. Fíjate cómo hace referencia a lo largo de la ley. Tenemos 11 resultados al 159, ¿vale? Algunos será otro 159, pero bueno, se hace referencia bastante. Entonces, debe justificar la necesidad del contrato, insuficiencia de medios propios, como te dije, valor estimado, procedimiento elegido, existencia de crédito, pliegos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después tenemos una segunda parte del supuesto que ya nos habla de los criterios de desempate y tal. Es muy fácil porque es que si te fijas en el enunciado, nos dan una tabla donde es evidente a simple vista saber qué empresa licitadora se lo debe llevar. Entonces yo no me rompería mucho la cabeza con eso.
En este supuesto tenemos misma temporalidad, distinto porcentaje de mujeres. Por lo tanto, ¿quién gana? La A. O sea, no tiene... Esta pregunta era regalada. Lo complicado aquí era, complicado entre comillas, porque a mí me parece súper fácil si trabajas con esta tabla. Claro, si no, si trabajas con la ley así a modo abstracto, imposible. Te puede haber llamado la atención que veas aquí 1 € menos. ¿Por qué hago esto? Esto lo hago porque nos dice que los contratos menores son los que tengan valor estimado inferior a 15.000 euros. Por lo tanto, no son 15.000 euros, son 14.999. Y podemos tener en la cabeza el número 15.000 y que después nos digan, ¿es igual o inferior a 15.000? ¿Es mayor o menor que 15.000? No, es menor que 15.000. Y 15.000 no es menor que 15.000, menor que 15.000 es 14.999. Por lo tanto, cada vez que la ley diga menor que, yo pongo 1 € menos. De esta forma no nos equivocamos nunca. Contrato abierto simplificado de menor importe de obras, menor que 80.000 euros, pues 79.999. Punto. ¿Sí? Bien, entonces, con este esquema claro, ahora sí podemos entrar a resolver el supuesto práctico completo. Y vas a ver que siguiendo este orden, la respuesta sale prácticamente sola. Así que te dejo con mi yo del pasado que te va a resolver el supuesto entero y quédate hasta el final y de paso me comentas qué te pareció. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Vamos a continuar con la resolución de supuestos prácticos oficiales de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado. Y en este caso vamos a ver uno de contratos, que fue la pregunta cuarta del examen de la oferta de empleo público del año 2023, que se celebró en diciembre del 2024. En los últimos vídeos hemos venido resolviendo este supuesto, las diferentes preguntas, entendiéndolos como supuestos prácticos individuales de los diferentes bloques del programa. Y aquí, bueno, el supuesto tiene un enunciado y después tiene una serie de expedientes. Y en cada expediente nos piden resolver una parte que es de una parte del temario. Por lo tanto, es muy cómodo hacerlo porque tu cerebro rápidamente identifica dónde se enmarca. Entonces aquí ya nos dicen que es un servicio de limpieza, nos dan el importe. Y el siguiente, pues, era de otra cosa completamente distinta, de recursos humanos. Entonces ya vas como diferenciando bien todo lo que te van preguntando y enmarcándolo en tu cerebro. Este supuesto práctico está muy interesante porque ya nos traen conceptos como presupuesto base de licitación, nos dan el importe, nos dan el IVA también. Pero bueno, tú no te puedes llevar una calculadora allí, pero lo que nos están diciendo aquí es muy fácil de calcular a ojo. Pero bueno, en este tipo de supuestos hay que tener claros los umbrales. ¿Y qué umbrales son? Pues son los umbrales de esta tabla, con los que estamos trabajando mucho, que la tienes ahí en mi Patreon, y si no la tienes me la pides y yo te la mando. Porque lo que tenemos aquí es todo lo que tienes que tener en tu cerebro en el momento de ir a hacer el examen de contratos. Tienes que saber todos los contratos abiertos, porque te van a preguntar por un contrato abierto, y todos los umbrales, para saber automáticamente dónde enmarcarlo, nada más ver esto. Esto de aquí. Tú ves eso y tienes que decir en esta tabla, esto está aquí, pum, concretamente aquí, pero ahora lo vamos a ver. Lo que quiero que tengas claro es que tenemos que tener claros los umbrales, tenemos que tener claro si es un contrato sujeto a regulación armonizada o no. Si es abierto simplificado, de mayor o menor importe. ¿Qué es el presupuesto base de licitación? ¿Qué es el valor estimado? Ya no tanto para definirlo y mencionarlo y redactar una definición y tal, sino porque es que si no entiendes bien la diferencia entre ambos, puede que falles la pregunta, porque te pueden poner una duración mayor a 12 meses con una prórroga, y en lugar del presupuesto base de licitación, darte el valor estimado, y entonces tienes que saber la duración inicial más la prórroga, y ahí calcular el importe total, y de ahí sacar este importe, porque aquí tenemos valor estimado, esto de aquí. Esto no es presupuesto base de licitación, es valor estimado inferior a esto, inferior a 60.000 en este caso. Por eso te pongo 59.999.
Y aquí, en el abierto simplificado de menor importe de obras, menor a 80.000. Por eso te pongo 79.999. Para que no caigamos en los fallos típicos de igual o superior a, no, es inferior a 80.000. ¿Sí? Entonces, muy importante saber eso. Saber también cómo se calcula el IVA, tal. En este supuesto, precisamente, el hecho de que no existan prórrogas ni primas y que, perdón, que me estoy adelantando, y que el importe quede por debajo de determinados umbrales, es lo que permite aplicar el artículo que vamos a aplicar. Que ya te lo digo ahora que es el 159.6. Y es que te lo digo ahora ya porque yo lo supe al momento de ver esto. Al momento de ver esto, yo supe que nos encontrábamos aquí ya, 159.6. Y esta tabla no es tan difícil de memorizar. Es una tabla pequeñísima y que te va a dar prácticamente la respuesta a lo que te puedan preguntar en el supuesto práctico de gestión. En la parte de contratos. Sabiendo de esta tabla, vas a saber responder la pregunta. Con matices, evidentemente. Tienes que saber luego qué características tiene cada uno, para ponerlo también ahí, por si no te lo preguntan. Tienes que tener muy claro la diferencia entre presupuesto base de licitación, valor estimado y precio. Que te voy a subir también un ejemplo práctico que tengo aquí, que tengo en un vídeo que subí a YouTube, explicando la diferencia entre las tres. Entonces, en definitiva, si sabes diferenciar bien el valor estimado y lo relacionas bien con los importes legales del procedimiento, el resto del supuesto se ordena prácticamente solo. Esa es la auténtica clave para responder bien esta pregunta, saber elegir y justificar correctamente el procedimiento de contratación. Porque es aquí donde el artículo 159.6 cobra todo el sentido y es lo que hace que sepas responder bien esta pregunta o que la falles. Sí, además estás mencionando un artículo con un punto 6. O sea, estás afinando muchísimo en una norma de 300 y pico artículos. Por lo tanto, el corrector lo va a valorar muy positivamente. Y es altamente probable que te pregunten algo de ese artículo. ¿Sí? Entonces, nada, sin más preámbulos, vamos a leer el enunciado y vamos a resolverlo como siempre hacemos. Bien, nos decía esto que tras superar el correspondiente proceso selectivo de acceso al cuerpo de gestión de la Administración Civil del Estado, subgrupo A2, usted obtiene destino en la gerencia del Instituto Nacional de Administración Pública, o A por sus siglas INAP, o A, organismo autónomo, para decidir su atribución definitiva de funciones y valorar el dominio que ostenta sobre las distintas áreas competenciales cuya gestión es encomendada a dicha gerencia, Derecho Administrativo General, Gestión Financiera, Administración de Recursos Humanos, etc., se pone a su cargo la elaboración de un informe sobre diferentes cuestiones relativas a los siguientes expedientes. Lo que te comentaba antes de los expedientes y la clasificación mental que haces al responder es porque te hacen una pregunta. Primero de Derecho Administrativo General, Ley 39, el primer expediente. Y tú estás como, vale, expediente 1, Ley 39. Siguiente pregunta, gestión financiera. No me acuerdo si era gestión financiera ahora mismo, pero ya estás ahí. No es que se te mezclen conceptos. Vas cambiando el chip y vas, vale, gestión financiera. Vale, expediente 5, recursos humanos. ¿Me explico? Yo creo que eso lo hace muy sencillo, en este caso. Y lo suelen hacer, por lo menos en una de las opciones. Vas a tener dos a elegir y si de repente ves que te ponen un supuesto como este, con 5 expedientes, que son 5 preguntas que tienes que responder, y las miras por encima y sabes más o menos lo que te están preguntando en cada una y cómo justificarlo con la norma, vete a por él. Si ves que el otro es complejo, largo, lo que sea, descártalo. No te quedes pensando 15 minutos, porque son 15 minutos que vas a perder de estar respondiendo, de 2 horas y media que tienes. Si tú ves que más o menos lo puedes responder y justificar y tal, dale para allá. Porque al final, esos nervios de no empezar es lo que al final nos pasan factura. Una cosa que no te he dicho es que en el supuesto práctico real, y a ver si subo un diseño con una imagen así, es que te dan un cuadernillo con una cuadrícula negra y tú tienes que escribir dentro. Esto te lo digo porque reduce el margen de un folio bastante. Es un poco
es un folio con un cuadro negro dentro, lo que reduce un poco el margen de escritura. Entonces, mira, he detenido el vídeo y he creado uno ahora mismo, ¿vale? Aquí lo tienes. El folio es más o menos así, donde vas a responder. Tal vez el trazo sea un poco más fino que este que yo he puesto aquí, pero bueno, para que me entiendas. Es un cuadernillo y tú tienes que responder aquí dentro de estos márgenes, que tú me dirás, Raúl, qué tontería, no es para tanto. Sí que es para tanto, porque luego lo ves en el examen real y te pones nervioso, porque nunca has trabajado sobre esto, nunca te han puesto un margen así, es extraño para ti. Entonces el hecho de ya estar practicando con un documento muy similar al que nos vamos a ver en el examen de redacción, pues jugamos con ventaja, porque estamos recreando las condiciones que nos vamos a encontrar en uno de los días más importantes de nuestra vida. No podemos ir improvisando. No podemos ir sin haber practicado escribir durante 2 horas y media sin parar, porque igual nos duele la mano, o nos desmayamos, o lo que sea. Tienes que practicarlo muchas veces. Yo esto no se lo he visto hacer a nadie. ¿Y qué soy yo, un visionario? No. Soy simplemente una persona a la que le gusta replicar las condiciones que me voy a encontrar cuando voy a llegar allí. Porque no quiero dar margen a la improvisación. Entonces, el documento donde vamos a redactar allí es así, es un cuadernillo. Yo no lo tengo porque evidentemente no te dejan que te lo lleves. Lo único que tengo es el de las preguntas, el del enunciado. Pero es esto, es algo parecido a esto. Entonces tú vas pasando las hojas y puedes responder aquí solo en el anverso. En el reverso no. Solo puedes escribir aquí. Pasas una página y escribes en la siguiente. Es decir, no puedes escribir por detrás de esto. Pequeños factores que te pueden poner en una situación de tensión. Pero bueno, te lo voy a subir también para que practiques sobre esto. Porque yo considero que hay que dejar la mínima cantidad de cosas posibles a la improvisación. ¿Sí? Algunos me dirán que soy un friki, pero yo considero que practicar sobre esto me hubiera dado mucha ventaja, en el sentido de no es lo mismo escribir sobre un folio pelado o sobre un cuaderno de cuadrículas que sobre esto, que es como un folio dentro de un folio, donde tienes que escribir las líneas rectitas, tal, que luego hay gente que hace exámenes catastróficos desde el punto de vista de la apariencia, con tachones, con típex, con de todo, y aprueban. Pero a mí personalmente me pone nervioso. Cometer un fallo y tacharlo me ponen en un marco mental en el cual no estoy cómodo, ¿vale? Entonces, bueno, hecha esta aclaración continuamos. Este es el expediente 4, como te decía, y nos dice, para cubrir el servicio de limpieza de las instalaciones de las sedes de Madrid y Alcalá de Henares, la unidad tramitadora del servicio de contratación comienza a desarrollar los borradores de pliegos para licitar este contrato, mediante tramitación ordinaria. Se sabe que el presupuesto base de licitación es de 60.500 euros, IVA del 21% incluido, y nos especifican que es el 21%, porque podría ser otro IVA. Nosotros no tenemos por qué saber qué IVA se le aplica a eso en concreto. Que su duración será de 12 meses, importantísimo, y que no se contempla prórroga ni el abono de primas, así como tampoco cualquier opción eventual ni modificación alguna del mismo. ¿Qué nos están hablando aquí? Del valor estimado. Aquí en el ejemplo que te voy a dejar, le echas un vistazo y no estoy definiendo lo que es cada cosa ni nada. Lo estoy aplicando a un supuesto práctico que es un contrato de servicios de formación de gestión. Pero pongo el valor estimado y explico lo que pasa. Cómo se distinguen presupuesto base de licitación de valor estimado. Entonces nos están diciendo aquí todas las características del valor estimado. No se contempla prórroga, ni primas, ni modificación, ni nada. Por lo tanto, sabemos que va a ser esto. Y que para calcular el valor estimado solo le tenemos que quitar el IVA. Repito, porque no hay prórrogas, ni primas, ni ninguna modificación, ni nada. Este va a ser el precio y ya está. El presupuesto va a ser de licitación, perdón. No confundamos términos. ¿Sí? Bien, entonces, las preguntas que nos ponen son,
¿Cuál será el procedimiento de licitación idóneo para simplificar y garantizar todo lo posible la contratación del servicio de limpieza? Ya nos están diciendo para simplificar, ¿sí? Para simplificar. O sea, que ya nos están más o menos diciendo que está aquí, en el 159. Pero lo que quieren es que le digamos que es el 159.6. Porque si a esos 60.500 le quitamos el IVA, pues oye, aunque no sepamos nada de matemáticas, yo soy muy malo con las matemáticas, pero sé que el 21% de 60.000, pues ya lo pone, de 60.500, ya lo pone por debajo de esto. Serán 47.000 y pico. Por lo tanto, estamos aquí. Y nunca te van a preguntar algo que sea brutal de esto de tener que calcular mucho. Va a ser como, oye, si son 60.500, IVA incluido, le quitas el IVA, oye, si tienes claro este importe, este umbral, perdón, entiendo que sabrás que está aquí. No lo vas a enmarcar, porque estamos en servicios, recordemos. No lo vas a enmarcar aquí. No vas a pensar que el 21% de 60.500 es 500. No. Entonces, bueno, siempre te lo van a poner fácil en ese sentido. Hasta donde yo sé no se puede llevar calculadora. He visto otros exámenes de entidades locales y tal, que sí que hay que calcularlo y todo, es muy complejo. Te piden hasta calcular el importe del valor estimado y el presupuesto base de licitación y tal. Yo esto nunca lo he visto en gestión. Y si alguien lo ha visto, que me lo diga. ¿Sí? Entonces, ya nos están diciendo simplificar y agilizar. Bien. Determinado el mismo, describa sus principales características. Las características del procedimiento abierto simplificado de menor importe. Bien, ¿y qué otros aspectos deberán ser objeto de justificación adecuada en este expediente de contratación? Y después tenemos otra pregunta que nos dice: tras la valoración de las ofertas presentadas, se produce un empate entre las licitadoras A y B, de las cuales se conoce la siguiente información. Y tenemos esto. Licitador A y licitador B. Contratos temporales, 26. Aquí 26 también en la B. Y en la A, mujeres empleadas, 41%. En la B, mujeres empleadas, 39%. Nos llevan dando la turra con la igualdad, con la inclusión de más mujeres, con tal, durante toda la ley y durante todas las leyes. Por lo tanto, nos puede desestabilizar ver esta tabla, si nunca nos han puesto una. Pero por eso lo están haciendo, para desestabilizarte. Porque realmente es que es mirarlo y ya sabes que es la A. En defecto de previsión en los pliegos y considerando los datos facilitados, ¿a cuál de las licitadoras propondría como adjudicataria del contrato? Pues hombre, decimos un poco cuáles son los criterios en caso de empate. Si nos los recordamos, perfecto, los ponemos todos, y si no, pues más o menos sacamos que es la A, porque tiene más mujeres empleadas. Es decir, esto es material desestabilizante, lo voy a empezar a acuñar así. Es material desestabilizante porque realmente no tiene mucho más, ¿no? La pregunta gorda es esta, esto es lo importante. Y después aquí pues lo justificas un poco y dices que es la A y a la siguiente pregunta. ¿Sí? Pues venga, vamos allá, que estoy deseando responder a este supuesto práctico. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro documento, en mi caso de Google Docs, y tú un folio o lo que te apetezca, ¿sí? Y vamos a comenzar a responder con nuestra pequeña exposición de motivos de siempre, marco jurídico, y empezar a responder a lo que nos están preguntando. Entonces, vamos a comenzar diciendo: de los hechos expuestos se desprende que, con el fin de atender el servicio de limpieza de las instalaciones correspondientes a las sedes de Madrid y Alcalá de Henares, la unidad tramitadora del servicio de contratación inicia la elaboración de los borradores de los pliegos necesarios para la licitación del contrato, optando por su tramitación ordinaria.
Se conoce que el presupuesto base de licitación asciende a 60.500 euros, IVA incluido, que la duración del contrato será de 12 meses y que no se prevé la existencia de prórrogas, abono de primas, ni la inclusión de opciones eventuales o modificaciones contractuales. Asimismo, se indica que, una vez realizada la valoración de las ofertas presentadas, se ha producido un empate entre dos licitadoras, sin que los pliegos contemplen previsión alguna para su resolución. Si bien se dispone de información relativa al porcentaje de contratos temporales y al porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de ellas. En primer término, se solicita determinar el procedimiento de licitación más adecuado que permita simplificar y agilizar al máximo la contratación del servicio de limpieza y, una vez identificado dicho procedimiento, describir sus principales características. Igualmente, se requiere concretar todos los demás aspectos que deberán ser objeto de la correspondiente justificación dentro del expediente de contratación. Increíble esto que hemos puesto aquí, ¿vale? Está muy completo, evidentemente, dependiendo del tiempo que tengas y de lo ágil que vayas en la redacción, pues podrás explayarte más o menos dentro de esta exposición de motivos de lo que está sucediendo. En este sentido, yo creo que aquí me he explayado mucho. Pero claro, yo tengo todo el tiempo del mundo, estoy aquí tranquilamente, con las normas, con todo, tengo toda la información disponible, estoy tranquilo, aquí en mi despacho, con mis velas aromáticas. Tú vas a estar en un entorno hostil, sin nada de lo que yo tengo. Y además vas a estar escribiendo aquí, recuerda, importante. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer esto. Vienes aquí y haces botón derecho o botón del medio del ratón y abrimos Constitución y abrimos Ley de Contratos del Sector Público, que es lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a ir a nuestro artículo favorito, que está aquí en la Constitución, en el artículo 149, concretamente punto 1, punto 18. Y aquí estamos, y bajamos hasta el 18, y aquí tenemos que la legislación básica sobre contratos corresponde en exclusiva al Estado. 149.1.18a. Y que esta legislación se desarrolla aquí, en la Ley de Contratos del Sector Público. Y vamos a poner el nombre completo de la norma. Importante. Te lo tienes que aprender. Yo sé que es largo, pero es lo que hay. Hay que ponerlo entero. El consenso dice que hay que ponerlo entero, así que es lo que vamos a hacer. Bien, pues vamos a pasar a comentar el marco jurídico. Abrimos nuestro documento y ponemos. Bien, déjame ampliártelo un poquito más para que lo veas bien. Ahí está. Y vamos a poner. A la vista de esta situación debemos establecer el marco jurídico, comenzando por mencionar que la Constitución española, en su artículo 149.1.18, atribuye al Estado la competencia exclusiva para establecer la legislación básica en materia de contratos y concesiones administrativas. En ejercicio de dicha competencia se aprueba la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014. ¿Sí? Bien, pues dicho esto, ya podemos comenzar a responder a las preguntas. Tenemos exposición de motivos, tenemos marco jurídico y vamos allá.
Bien, ya te he dicho que todo lo que tenemos que responder prácticamente está aquí en el artículo está en el artículo 159.6. Entonces vamos a buscarlo aquí. Y así ya lo tenemos listo para responder a todo lo que nos están preguntando. Procedimiento abierto simplificado. Prácticamente en el 199,9% de los casos nos van a preguntar por un procedimiento abierto. Así que ojo cuando estudiemos todo esto. ¿Sí? 159, vamos allá. ¿Por qué sabemos que es el 159? Ya te lo he dicho. Porque hemos venido aquí, nos sabemos esta tabla de memoria, te la voy a poner debajo para que te la descargues otra vez más, por si todavía no la tienes. Sabemos que el presupuesto base de licitación son 60.500 euros, más IVA, IVA incluido, por lo tanto ya dentro de esos 60.500 está el IVA. Entonces, a un poco que sepamos calcular el 20% de 60.000, pues sabemos que está por debajo de este importe ya. Por lo tanto, está dentro de este umbral, que es el umbral del contrato abierto simplificado de menor importe, o supersimplificado, o no sé qué más denominaciones le da el uso la gente por ahí. Como la ley no lo contempla, yo lo llamo de menor importe, pero puedes decir supersimplificado o como quieras. ¿Sí? Pues lo tenemos aquí, ya sabemos que es el 159.6. Nada más ver el enunciado, nada más ver lo que te comenté antes, el que nos dice presupuesto base de licitación, IVA incluido, aunque ya sabemos que el presupuesto base de licitación incluye el IVA, podrían no decírnoslo, y que la duración es de 12 meses y que no hay prórrogas y que no hay primas y que no hay... Es que nos lo están diciendo clarísimo. Por lo tanto, estamos aquí, en el 159.6, que nos dicen contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros y en contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual, a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la siguiente tramitación. ¿Tiene carácter intelectual este contrato? Pues yo entiendo que no. ¿Por qué? Pues porque nos están diciendo que es un servicio de limpieza de instalaciones. No hay que hacer ninguna ingeniería para limpiar unas instalaciones. Por lo tanto, bueno, a menos que sean unas, no sé, del gobierno, químicas o bacteriológicas. Bien, me estoy yendo por las ramas. El caso planteado, en el caso planteado, nos encontramos ante un contrato de servicios no sujeto a regulación armonizada al ser su valor estimado inferior a 140.000 euros y de naturaleza administrativa al ser celebrado por el INAP. Organismo integrado en la administración pública. Y además podemos decir que es un organismo autónomo, si nos apetece. Bien. La citada ley regula los distintos procedimientos de adjudicación, siendo los ordinarios el procedimiento abierto y el procedimiento restringido. No obstante, dentro del procedimiento abierto se prevén modalidades destinadas a simplificar la contratación, como el procedimiento abierto simplificado y el procedimiento abierto simplificado de menor importe, regulado en el artículo 159.6. Bien, entonces ya le hemos dicho qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué no está sujeto a regulación armonizada? Pues, ¿de dónde sacamos esa información? De aquí también. Es inferior el valor estimado a 140.000 euros en suministro y servicios. En este caso estamos en servicios. Por eso te digo que esta tabla es tan poderosa, porque nos permite responder a un montón de preguntas.
Nos podrían preguntar expresamente por qué no está sujeto a regulación armonizada. Y la respuesta sería porque el valor estimado es inferior a 140.000 euros. El valor estimado, ojo, no el precio, no el presupuesto base de licitación, no nada. El valor estimado. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a continuar explicando el artículo 159.6 diciendo: este último permite la celebración de contratos de obras con un valor estimado inferior a 80.000 euros y de contratos de suministros y servicios con un valor estimado inferior a 60.000 euros. En los contratos de servicios, el valor estimado será determinado por el órgano de contratación como el importe total, IVA excluido, atendiendo a sus previsiones de pago. En el supuesto analizado, el contrato presenta un presupuesto base de licitación de 60.500 euros, IVA incluido, por lo que el valor estimado resulta inferior a 60.000 euros, al no contemplarse prórrogas ni abono de primas. Asimismo, no se trata de un contrato de servicios especiales del anexo cuarto ni de servicios de carácter intelectual, lo que permite la utilización del procedimiento abierto simplificado de menor importe del artículo 159.6. Y se acabó. O sea, no podríamos haber respondido esto mejor. ¿Sí? Esto está clavado, está perfecto. Bien, pero también nos dice otra cosa. ¿Qué es lo que nos preguntan aquí? Aquí nos dicen también, que otros aspectos deberán ser objeto de justificación adecuada en el expediente de contratación. Determinado el mismo, describa sus principales características. Todo esto que tenemos aquí. Lo vamos a hacer de forma un poco resumida, para no estar aquí todo el día, pero vamos a explicar un poco cuáles son las características de este contrato. Abreviado, súper simplificado, de menor importe. Yo le digo de menor importe, hay gente que le dice abreviado. Pero es que, como puedes ver, la norma no dice nada. Nos dice en los contratos de obras de valor estimado inferior a... Sabemos que estamos dentro del procedimiento abierto simplificado. O también puedes poner el simplificado del 159.6. ¿Sí? Es decir, tiene muchos nombres, porque no tiene nombre. Entonces la gente le ha ido poniendo nombres por ahí. Utiliza el que te sea más cómodo para ti. De acuerdo, entonces vamos a poner. En este procedimiento, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante, del órgano de contratación. No será necesaria la constitución de mesa de contratación, ni la exigencia de garantía definitiva, tampoco la acreditación de solvencia económica y financiera, ni de la solvencia técnica o profesional. El contrato podrá formalizarse mediante la firma del contratista en la resolución de adjudicación. Además, en este procedimiento únicamente se valorarán criterios de adjudicación, evaluables mediante fórmulas, utilizándose un único sobre o archivo electrónico para la presentación de las proposiciones. Aquí básicamente lo que hemos hecho ha sido definir todo esto más o menos en un parrafito. Entonces yo te recomiendo que cojas la ley y te hagas una definición con tus palabras donde más o menos describas todo esto, porque evidentemente no te va a dar tiempo a explicar todo esto en el supuesto. Si yo escribo esto a mano, con lo grande que tengo mi letra, igual son 2 carillas. 2 carillas como esta, recuerda, que vas a escribir aquí dentro.
Aquí dentro vas a escribir, ojo. Entonces, bueno, apréndetelo ahí, saca unas cuantas características, igual no tienes que ponerlas todas, pon las principales y ya está. ¿Sí? Vamos a poner además, por otro lado, en la tramitación ordinaria del expediente de contratación deberán incorporarse, de acuerdo el acuerdo de inicio del órgano de contratación, el certificado de existencia de crédito, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas particulares. Al tratarse de un contrato de servicios, será necesario incluir el informe de insuficiencia de medios, así como la justificación del procedimiento elegido, de la necesidad a satisfacer y del valor estimado, entre otros extremos. ¿Sí? Esto que acabo de mencionar aquí, con respecto al expediente de contratación, está regulado en el artículo 116 de la norma. Nos estamos moviendo aquí. Pero ¿qué pasa? Que si nos están hablando de un contrato de servicios, hay que explicar el informe de insuficiencia de medios. Tenemos que justificarlo en el expediente de contratación. ¿Vale? Aquí no es imprescindible mencionar este artículo, pero bueno, no viene de más. Podríamos mencionarlo, el número del artículo. Y todo lo que nos piden poner en el expediente de contratación. Pero ojo, porque es que si te preguntan por un contrato de servicios, lo del informe de insuficiencia de medios es importante. Ya te digo, en el documento que tengas con la ley, hecho por ti, hablando de los contratos de servicios, en su caso, pon todo lo que sea de servicios. Coges aquí, vienes a la norma y pones control F, servicios. Bueno, igual servicios es una palabra demasiado ambigua, ¿no? Porque hay un montón de veces esa palabra, pero, por ejemplo, si pongo insuficiencia de medios, ahí tengo 3 artículos. Nos dice, en las prestaciones susceptibles de ser objeto de un contrato de servicios, en el caso de insuficiencia de medios, y aquí tenemos otra vez memoria justificada efectiva del contrato, el informe de insuficiencia de medios en el caso de contratos de servicios, y aquí otra vez en contratos de servicios, informe de insuficiencia de medios. Por lo tanto, es muy probable que si nos ponen un contrato de servicios tengamos que mencionar esto, para demostrar que dominamos a la perfección la norma. ¿Sí? Bien, pues dicho esto, vamos a pasar a responder al siguiente epígrafe pequeñito, que era esto de aquí. Y ya damos por finalizado este supuesto práctico que, en mi opinión, ha sido muy interesante. Bien, situación de empate. Nos vamos a ir al artículo 147. Vale, artículo 147. Como lo tenemos aquí cerca, ya no nos vamos al índice ni nada. Vale, aquí lo tenemos. Criterios de desempate. Los órganos de contratación podrán establecer criterios para la adjudicación en casos de desempate, Y aquí nos vienen un montón de situaciones. Porcentaje de trabajadores con discapacidad, criterios para empresas de inserción, contratos relativos a prestaciones de carácter social o asistencial, bueno, organizaciones de comercio justo, un montón de cosas. Pero es que aquí, en el 147.2, tenemos mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad, menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla. Cuantos más contratos temporales tengas, peor, evidentemente. Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla. ¿Sí? Entonces, ¿qué teníamos aquí? En el supuesto, pues tenemos contratos temporales, está mal, pero están empatados, por lo tanto, ni nos importa eso.
Mujeres empleadas, 41% versus 39%. ¿Cuál gana? La A. Ya está, es que no tiene más esto, es súper sencillo. Pero, típica tabla que ves y te pones a temblar nada más verla. Pero realmente no tiene más. La tabla desestabilizadora. Entonces vamos a responder aquí. En relación con la situación de empate producida entre las ofertas presentadas y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley de Contratos del Sector Público, los criterios de desempate se aplicarán atendiendo a lo previsto en los pliegos y, en su defecto, conforme al orden legalmente establecido. En el supuesto analizado, al no haberse previsto criterios específicos de desempate en los pliegos, se tendrán en cuenta, por este orden, el mayor porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla, el menor porcentaje de contratos temporales y el mayor porcentaje de mujeres empleadas, resolviéndose el empate, en último término, mediante sorteo. Es decir, todo lo que tenemos aquí. ¿Sí? Discapacidad, contratos temporales, mujeres empleadas, sorteo. Bien, pues vamos a poner. Aplicando dichos criterios al caso concreto, y dado que ambas empresas presentan el mismo porcentaje de contratos temporales, procede a adjudicar el contrato a la licitadora A. Al contar con un 41% de mujeres empleadas, porcentaje superior al de la otra empresa licitadora. Y hasta aquí lo hemos dejado y ya lo tenemos listo y perfecto. Bien, pues aquí tenemos ya todo respondido y todo perfecto. Como siempre, el supuesto práctico completo lo tienes aquí. Yo te lo voy a subir aquí debajo del vídeo para que te lo puedas descargar. Tienes todo con el enunciado, la pregunta y después aquí toda la redacción con las cosas destacadas en negrita para que lo tengas más claro y puedas revisarlo, crear tu propia versión, lo que sea. Aquí al final de todo tienes las fuentes normativas, que en este caso solo son dos, la Constitución Española y la Ley de Contratos, y también te voy a adjuntar el recuadro para que lo hagas tal cual como es en el examen, así, dentro de esto, y vayas practicando con las mismas condiciones que te vas a encontrar allí. Y también te voy a adjuntar este documento donde tenemos un ejemplo práctico para diferenciar presupuesto base de licitación, valor estimado y precio del contrato. Recuerda, estos tres conceptos tan importantes están en el artículo 100, 101 y 102. Así ya de paso te sabes en qué artículos están y nunca más lo vas a olvidar. Así que nada, muchísimas gracias por estar conmigo, espero que te haya gustado la resolución de este supuesto práctico. Ya ves que contratos no es tan difícil como siempre nos lo pintan. Y nada, muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.